¿Alguna vez sintieron que el aire de un cuarto se vuelve tan espeso que cuesta respirar? Como si el lugar supiera que eres un intruso. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran puros cuentos de la gente, de verdad lo creía. Pensaba que eran exageraciones para llamar la atención o, no sé, la simple autosugestión de quienes todavía le tienen miedo a la oscuridad. Yo era el clásico sabelotodo que siempre le buscaba una explicación lógica a absolutamente todo. Si una madera crujía por la noche, me decía a mí mismo que era por el cambio de temperatura. Si una cortina se movía, juraba que era por alguna corriente de aire invisible. Pero todo eso se me cayó a pedazos cuando me tocó vivir durante varios meses en la casa de mis suegros. Lo que pasé ahí dentro me cambió la vida por completo. Me quitó la paz, me quitó la tranquilidad. Y lo peor de todo, lo que de verdad me persigue cada noche, es que hasta el día de hoy, nunca pude encontrarle una explicación lógica a las cosas tan espantosas que vi. Cuando me casé con Elena, las cosas no estaban nada fáciles en lo económico. Ya saben cómo somos muchos aquí en México, primero nos casamos, gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos en la fiesta en grande para cumplir con toda la familia, y luego resolvemos dónde diablos vamos a vivir. Como nuestro plan era ahorrar cada peso posible para dar el enganche de nuestro propio departamento, mis suegros, don Rodolfo y doña Marta, nos ofrecieron de todo corazón quedarnos con ellos temporalmente. Decían que la casa era muy grande, que ellos estaban solos y que así nos ayudaríamos mutuamente. Y miren, ellos son unas personas lindísimas, de verdad. Súper amables, atentos, de esos suegros que te reciben siempre con una sonrisa sincera y que no te dejan levantar de la mesa si no te has terminado hasta el último bocado. El problema de esa vivencia, jamás fueron ellos. El problema real, siempre fue la casa. Es una construcción ya vieja, allá por una colonia residencial pero antigua de la Ciudad de México. Es una de esas casas pesadas, hechas en los años 70, con muros gruesos de piedra volcánica en la fachada, techos altísimos que hacen que tu voz tenga un eco extraño, y pisos de parqué. Esa madera vieja que truena y cruje con el más mínimo cambio en el ambiente. Pero había algo más. Desde el primerísimo día que pisé ese lugar cargando mis maletas, sentí una vibra extraña. Muy pesada. No sé cómo explicárselos con palabras exactas, pero era esa sensación física, incómoda. De cuando entras a un cuarto lleno de gente y sientes que todos se callaron la boca justo un segundo antes de que tú abrieras la puerta. El aire ahí dentro siempre se sentía espeso, como si te costara un poquito más de trabajo llenar los pulmones. Era un presentimiento constante, una cosquilla en la nuca que te decía que, aunque las habitaciones estuvieran completamente solas, nunca estabas realmente solo. El espacio parecía rechazarme, como si la casa misma tuviera memoria y yo fuera un intruso molestando su silencio. La primera señal de que algo andaba muy mal ocurrió apenas el primer fin de semana después de la boda. Decidimos hacer una reunión muy chiquita, algo íntimo en el patio trasero con nuestros amigos más cercanos para celebrar de forma más relajada. La noche se alargó entre pláticas, risas y varios tragos de mezcal. Ya entrada la madrugada, como a eso de las 2 o 3 de la mañana, y sabiendo lo peligrosa y complicada que se pone la ciudad a esas horas, 3 de mis mejores amigos, Carlos, su novia Sofía y Mauricio, decidieron que lo mejor era quedarse a dormir. Mis suegros, que ya se habían ido a acostar desde temprano, les habían dejado arreglado el cuarto de huéspedes que está en la planta alta. Es una recámara que está justo en el pasillo largo, colindando directamente con la recámara principal de mis suegros y compartiendo el único baño grande de ese piso. Nos despedimos, cada quien se fue a su cuarto y la casa quedó sumergida en la más completa oscuridad. Al día siguiente, cuando me levanté temprano para preparar el desayuno, noté que el ambiente era rarísimo. El desayuno del recalentado suele ser el momento más divertido, donde todos nos reímos de lo que pasó la noche anterior, pero ellos tres tenían una cara de espanto que no podían ocultar con nada. Estaban sentados a la mesa, completamente callados, serios. Carlos mantenía la mirada fija en su taza de café, moviendo la cuchara de forma mecánica, mientras Sofía se abrazaba a sí misma, temblando levemente como si tuviera muchísimo frío. A pesar de que afuera el sol ya estaba pegando fuerte en la ventana. Esperé a que mis suegros salieran un momento a la cocina para traer más platos, me acerqué a la mesa y les hablé bajito. ¿Qué onda ustedes? ¿Qué caras son esas? De verdad parece que vieron a un muerto.
Carlos levantó los ojos y me miró con una seriedad tan profunda, tan fría, que me borró la sonrisa de la cara al instante. No había ni una pizca de burla en él. No sé cómo decírtelo sin que pienses que estamos locos, o que nos cayó mal el alcohol, me dijo Mauricio, interrumpiendo a Carlos con la voz entrecortada. Pero anoche pasó algo horrible aquí arriba. Algo muy cabrón. Me contaron que, más o menos a las 3 de la mañana, los tres se despertaron casi al mismo tiempo. No supieron por qué, simplemente abrieron los ojos porque sintieron un frío espantoso en la habitación y empezaron a escuchar un susurro. Un siseo suave pero constante que parecía venir desde el pasillo. Pensando que tal vez Elena o yo andábamos buscando un vaso de agua o que nos habíamos sentido mal, Carlos se levantó de la cama con cuidado y abrió tantito la puerta del cuarto para asomarse. El pasillo largo estaba en penumbras, pero la luz de la luna se filtraba de forma muy nítida por el tragaluz del techo, iluminando el piso de madera. Y ahí, parada justo frente a la puerta cerrada de la recámara de mis suegros, dándoles la espalda, había una niña. Me dijeron que calculaban que tenía como unos 8 años. Llevaba puesto un camisón blanco, pero un blanco sucio, viejo, desgastado, como de esos que ya están amarillentos por el tiempo. Pero lo que más los horrorizó fue su cabello. Tenía una masa de pelo negrísimo, espeso, completamente enredado y grasoso que le caía por la espalda y le llegaba casi hasta las corvas de las rodillas. Carlos me dijo que en ese momento se quedó frío, pero pensó que tal vez era alguna sobrina de la familia o alguna niñita que se estaba quedando a dormir ahí y que nosotros no les habíamos avisado. Así que tomó aire y le habló en voz muy baja, intentando no asustarla. Oye, niña, ¿estás bien? ¿Buscas a tus papás? En cuanto Carlos terminó de hablar, la niña no se volteó. Lo que hizo fue empezar a mecerse. Comenzó a columpiarse lentamente de adelante hacia atrás, sobre sus propios pies. Pero con un ritmo antinatural, sibilante, como si fuera un péndulo. Sofía y Mauricio se levantaron de la cama y se asomaron detrás de los hombros de Carlos, paralizados por el miedo instintivo que te da cuando ves algo que sabes que no debería estar pasando. De repente, la niña dejó de mecerse. Se quedó completamente rígida. Y entonces, sin voltear el cuerpo, empezó a girar la cabeza hacia ellos. Giró el cuello de una forma espantosa, haciendo un ángulo horrible, crujiendo, un ángulo que ninguna fisionomía humana podría lograr jamás. Antes de que pudieran verle bien la cara, porque la tenía cubierta casi por completo por esos mechones de cabello húmedo y enredado, Carlos reaccionó por puro instinto, jaló la puerta. La cerró de un golpe seco, le pasó el seguro. Y los tres se quedaron abrazados en una esquina de la cama, temblando en vela durante todo el resto de la noche, escuchando como algo rasguñaba suavemente, de arriba a abajo, la madera de la puerta desde el exterior. Obviamente, cuando terminaron de contarme esto, mi mente racional saltó de inmediato para protegerse. No les creí. Ya, por favor, dejen de jugar, les dije, forzando una carcajada que sonó de lo más falsa. Se tomaron demasiados mezcales anoche, en serio. La casa es vieja, las sombras juegan malas pasadas con la luz de la luna y el alcohol te hace imaginar cosas. Seguro uno de ustedes tuvo una pesadilla pesada, empezó a hablar dormido y les contagió el miedo a los otros dos. Es una psicosis colectiva, no jueguen. Traté de sonar muy seguro, de reírme de ellos, pero por dentro había un detalle que me estaba carcomiendo la cabeza, no había sido una sola persona la que lo había visto. Habían sido 3 personas distintas. 3 adultos. Y los 3 me estaban describiendo, con los ojos llenos de un terror real, exactamente el mismo camisón viejo, el mismo cabello largo y descuidado, y ese maldito movimiento del cuello. Mis amigos no tenían ninguna necesidad de inventarse una historia así para espantarme, de hecho, en cuanto terminaron de desayunar, recogieron sus cosas a toda prisa. Se despidieron con una tensión muy incómoda y se fueron. Jamás, en todo el tiempo que viví ahí, volvieron a aceptar una invitación para quedarse a dormir en esa casa. Pero decidí ignorarlo. Decidí meter ese miedo en el fondo de mi cabeza y ponerle un candado. Me dije que si no pensaba en eso, simplemente dejaría de existir. Pero las cosas no funcionan así. El horror no pide permiso para quedarse. Pasaron las semanas. La rutina del trabajo me absorbió por completo. Por las fechas y los proyectos que traía en la agencia, mis horarios se volvieron sumamente irregulares.
Casi siempre me tocaba llegar a la casa a mitad de la tarde, entre las 3 y las 4. Una hora muerta en la que Elena todavía estaba en sus clases de la universidad y mis suegros seguían en sus respectivos trabajos o haciendo compras. La casa en esas horas se convertía en un mausoleo. Un silencio absoluto reinaba en cada rincón. Un martes de noviembre, recuerdo que el frío invernal ya se sentía con mucha fuerza en la Ciudad de México. Llegué a la casa cansado, arrastrando los pies. Quité los 3 cerrojos pesados de la puerta principal, entré y cerré detrás de mí. El silencio me recibió como una bofetada helada. Dejé mis llaves en la mesita del recibidor y me fui directo a la sala para encender la televisión. Necesitaba ruido, lo que fuera, cualquier programa tonto que hiciera ruido de fondo para disipar esa opresión tan rara que el ambiente de la casa siempre me transmitía. Llevaba más o menos unos 20 minutos sentado en el sillón, viendo un partido de fútbol repetido, cuando de repente escuché un sonido clarísimo en la planta alta. Fue el chasquido metálico de una cerradura, seguido por el quejido largo de una puerta abriéndose y cerrándose. El sonido fue tan nítido, tan fuerte, que se escuchó por encima del volumen de la tele y me hizo dar un brinco en el asiento. Mi primer pensamiento fue que Elena o mis suegros habían regresado antes y que yo simplemente no los había escuchado entrar. Aunque eso era casi imposible, porque la puerta principal de metal es viejísima y hace un escándalo tremendo cada vez que metes la llave. Pero intentando mantener la calma, grité desde el sillón, alzando la voz: «Hola. Ya llegué. ¿Quién anda ahí arriba?» Nadie contestó. El único eco que regresó a mí fue el sonido de los comerciales de la televisión. Me quedé pensando que tal vez Elena traía los audífonos puestos y andaba distraída ordenando su ropa. Pero apenas un par de minutos después, mi teléfono celular empezó a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué. Era una llamada de Elena. Contesté de inmediato. «Hola, mi amor. ¿Dónde estás?», me preguntó su voz, pero se escuchaba mucho ruido de fondo, como murmullos de mucha gente y carritos chocando. «En la casa, gorda. Llegué hace un ratito. ¿Y ustedes?», le respondí, sintiendo un súbito vacío en el estómago al notar el ambiente de su llamada. «Estamos con mis papás en el supermercado, andamos haciendo las compras de la semana. Hay un tráfico terrible por el frío, yo creo que tardamos todavía como 1 hora o 1 hora y media en llegar. ¿Quieres que te compremos algo en especial?». En ese preciso instante, mientras ella me estaba hablando por el auricular, el sonido volvió a manifestarse arriba. Pero esta vez, no fue un crujido sutil. Fue un golpe seco. Violento. La puerta de la planta alta se azotó con una fuerza tan descomunal que el techo de yeso de la sala vibró por completo. Y alcancé a ver cómo una fina capa de polvo blanco se desprendía y caía lentamente sobre la mesa de centro. «¿Qué fue eso?», preguntó Elena al otro lado de la línea, asustada por el estruendo que alcanzó a colarse directo por el micrófono de mi teléfono. «Elena». Mi voz ya no era la misma, me costaba modular el aire. ¿Estás completamente segura de que no hay nadie más en la casa? ¿No se quedó algún tío? ¿No fue el fontanero a arreglar algo?». «Nadie, mi amor», me respondió ella, y pude notar la urgencia y el miedo real en su tono de voz. «Mis papás traen las únicas llaves de la casa aquí en la bolsa. No hay nadie más. Salte de ahí. Salte a la calle ahorita mismo». Sentí un escalofrío de hielo puro que me bajó por toda la espina dorsal, paralizándome los músculos. Pero en lugar de hacerle caso y salirme, me ganó el maldito orgullo. O tal vez esa necesidad tan estúpida que tenemos los seres humanos de confirmar que no nos estamos volviendo locos, de buscarle una respuesta a lo que nos asusta. Dejé el teléfono encendido sobre el sillón y empecé a caminar hacia las escaleras. Cada escalón de madera protestaba bajo mi peso, haciendo un crujido que parecía multiplicarse en el silencio de la casa. Sentía mis propios latidos retumbando directamente en mis oídos, como un tambor desbocado. Llegué al pasillo del segundo piso. El ambiente ahí arriba era completamente diferente. La luz de la tarde ya estaba cayendo y apenas lograba penetrar por el tragaluz, tiñendo todo el corredor de un color gris mortecino, sepulcral. Toda la casa estaba fresca por la época del año, pero a medida que iba avanzando por el pasillo hacia la recámara principal, la temperatura empezó a descender de una forma drástica, espantosa, que desafiaba cualquier lógica. El aire se volvió visible.
Mi propia respiración empezó a salir en densas nubes de vapor, exactamente como si hubiera entrado a una cámara de refrigeración industrial o a una morgue. Estaba helado. Mucho más frío que el exterior de la casa, mucho más frío de lo que clínicamente era posible para una habitación cerrada en una tarde de otoño. La puerta de la recámara de mis suegros estaba entornada. Apenas unos cuantos centímetros. Me acerqué con la mano temblando de forma incontrolable, extendiendo los dedos hacia la perilla de metal. Cuando mi piel tocó el pomo de la puerta. El frío era tan intenso que me dolió. Se sintió como si hubiera tocado hielo seco, y retiré la mano de golpe por el dolor del impacto térmico. Dentro de la habitación no se escuchaba absolutamente nada. Pero era un silencio tan denso, tan cargado, que hacía que me zumbaran los oídos con un pitido agudo. Mi instinto de supervivencia, ese mecanismo primitivo que todos llevamos dentro y que nos avisa cuando estamos en peligro de muerte, se activó con una violencia tremenda en mi pecho. Me estaba gritando que me diera la vuelta y corriera. Me estaba advirtiendo que si empujaba esa puerta por completo, lo que iba a encontrar del otro lado no iba a ser algo que mi mente pudiera procesar sin romperse. No quise averiguar más. Retrocedí despacio, paso a paso, sin darle la espalda a esa puerta entornada, hasta que alcancé el tramo de las escaleras. En cuanto sentí el primer escalón, me di la vuelta y bajé corriendo, tropezando, casi directo a la sala. Agarré mis llaves, agarré mi celular, abrí la puerta principal y salí disparado a la calle. Me senté en la banqueta de enfrente, bajo el sol pálido que ya se estaba ocultando, abrazándome las rodillas y temblando incontrolablemente durante más de una hora. Hasta que por fin el carro de mis suegros apareció por la esquina de la calle. Cuando me vieron ahí afuera y me preguntaron qué estaba haciendo, les mentí. Les dije que la casa se sentía muy encerrada, que me había dolido la cabeza y que prefería el aire fresco de la tarde. Me daba demasiada vergüenza que pensaran que el nuevo miembro de la familia era un cobarde que le tenía miedo a los ruidos de una casa vieja. Pero el verdadero horror, la experiencia que quebrantó por completo mi cordura y me hizo entender que hay cosas que no pertenecen a este mundo, estaba programada para la semana siguiente. Fue el cumpleaños de Elena. La casa se llenó temporalmente de vida, de globos, de pasteles, de abrazos y de regalos de la familia. Entre los detalles que le dieron sus compañeros de trabajo en la oficina, había un globo grande, metalizado, inflado con helio. Tenía la forma de una estrella dorada brillante y llevaba unas letras grandes que decían feliz cumpleaños. Al principio, el globo flotaba alegremente pegado al techo de la sala, amarrado a una pequeña pesita de plástico transparente mediante un largo listón de color rojo. Pasaron los días, la fiesta terminó, y como es completamente natural, el helio empezó a perder su fuerza. El globo ya no tenía la energía para mantenerse en lo alto del techo, empezó a vagar por toda la casa a media altura, flotando de forma errática de un lado a otro, moviéndose según las sutiles corrientes de aire que se generaban cuando alguien caminaba cerca. Y les confieso algo, desde lo que había pasado en el segundo piso, empecé a desarrollarle una fobia, una aversión terrible a ese globo. Había algo profundamente molesto, algo tétrico en la forma en que se desplazaba en completo silencio por las esquinas de los pasillos. Como si fuera un ojo flotante, un vigilante que se encargaba de seguir nuestros movimientos por toda la casa. Una tarde, me volvió a tocar quedar solo. La misma historia de siempre, llegué a eso de las 3 de la tarde. La casa se sentía especialmente silenciosa ese día, un silencio sepulcral que parecía amortiguar hasta el ruido de los carros que pasaban por la avenida lejana. En cuanto abrí la puerta y entré al vestíbulo, lo primero que noté fue el globo. Estaba estancado justo debajo del hueco de las escaleras, flotando a apenas unos 10 centímetros del suelo. Su superficie dorada ya estaba toda arrugada, vieja, mostrando que el helio estaba prácticamente agotado y que ya no tenía fuerza para sostenerse. Apenas le presté atención, la verdad es que venía con una urgencia biológica imperiosa por entrar al baño. Producto de un café que me había tomado en el camino y que me había caído pesadísimo en el estómago. Subí las escaleras a toda prisa, directo al baño de la planta alta, que está a mitad del pasillo. Entré, cerré la puerta de madera, le pasé el seguro, encendí la luz y pasé ahí dentro unos 15 minutos. Durante ese tiempo, metido en mis cosas, logré relajarme por completo y olvidarme de la vibra pesada de la casa. El ruido del extractor del baño me aislaba por completo del mundo exterior, haciéndome sentir seguro.
Cuando terminé, apagué el interruptor de la luz, quité el seguro metálico y abrí la puerta para salir de nuevo al pasillo oscuro. Y ahí fue cuando el mundo se detuvo por completo. El globo estaba parado justo frente a mí. No estaba flotando en el techo, ni estaba tirado en el suelo. Estaba suspendido exactamente a la altura de mis ojos, a escasos 10 centímetros de mi rostro. La estrella dorada, arrugada y semidesinflada, vibraba de forma casi imperceptible en el aire. Lo que me causó un pánico absoluto, un terror que me congeló la sangre, fue la física del hecho. El globo ya no tenía helio suficiente para flotar por sí mismo. 15 minutos antes yo lo había visto abajo, pegado al suelo. Para llegar hasta el segundo piso. Ese objeto de plástico habría tenido que elevarse por las escaleras, dar la vuelta en el pasillo largo y detenerse deliberadamente, de forma milimétrica. Justo frente a la puerta del baño donde yo estaba encerrado. Y no había ninguna corriente de aire. Las ventanas de toda la casa estaban completamente selladas debido al frío. Me quedé completamente inmóvil, con la respiración contenida, sin poder mover un solo músculo del cuerpo. La superficie dorada del globo reflejaba la poca luz gris que quedaba en el pasillo, mostrando mi propio rostro distorsionado por el miedo. Pero detrás de mi reflejo, en la curvatura del plástico metalizado, alcancé a ver algo más. En la superficie del globo se alcanzaba a distinguir el reflejo de la recámara principal de mis suegros, que estaba a mis espaldas. Y en medio del pasillo reflejado, parecía haber una distorsión. Una sombra alargada, oscura, que parecía estar sosteniendo el listón rojo desde abajo. Pasaron unos segundos que se me hicieron eternos, siglos enteros. El aire a mi alrededor volvió a ponerse helado de golpe. Sentí una presión inmensa en el pecho, una fuerza que me apretaba las costillas y que me impedía respirar, que me impedía gritar para pedir ayuda. El silencio de la casa se volvió tan agudo, tan penetrante, que empezó a lastimarme los tímpanos con un zumbido doloroso. ¿Elena? Susurré apenas, con una voz rota. Con la estúpida e infantil esperanza de que todo fuera una broma de muy mal gusto de mi esposa o de mis suegros que habían regresado temprano y se estaban burlando de mí. Esperaba escuchar una risa familiar que rompiera el hechizo de terror, que me devolviera la cordura. Pero la respuesta que obtuve destruyó cualquier rastro de lógica en mi mente. El listón rojo del globo se tensó súbitamente hacia abajo. No cayó al piso por falta de helio. Alguien lo jaló hacia el suelo con un tirón seco, violento, como si una mano invisible desde la penumbra del piso lo hubiera reclamado con rabia. El globo descendió de golpe hasta quedar a la altura de mis rodillas. Ahí fue cuando mi sistema nervioso colapsó. El pánico se apoderó de mí por completo. Di un paso al frente esquivando el globo y bajé las escaleras corriendo, tropezando con mis propios pies, casi cayéndome de cabeza. Con el corazón golpeándome el pecho como un animal salvaje intentando escapar de una jaula. Llegué a la planta baja buscando desesperadamente una señal de vida, un ruido, lo que fuera. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está ahí? Grité con desesperación, con la voz rota por el llanto que ya me estaba saliendo. Nadie contestó. La casa seguía en el más absoluto silencio, sumergida en una penumbra mortecina mientras la tarde terminaba de morir afuera. Todas las luces estaban apagadas. Y justo en ese instante, el sonido definitivo retumbó desde arriba. Un portazo atronador provino de la recámara principal. Fue un golpe tan seco, tan descomunal, que pareció fracturar las paredes y los cimientos de la casa entera. Y en ese mismo segundo, con el eco del golpe aún vibrando en mis oídos, se escuchó un chispazo eléctrico fuerte en el tablero de los fusibles y toda la electricidad de la casa se cortó de golpe. La televisión de la sala se apagó, el refrigerador dejó de zumbar, todo quedó muerto. El silencio que se instaló después fue un silencio absoluto. Negro. Espeso. Un silencio que parecía devorar la poca luz que quedaba en el día. Me quedé de pie junto a la puerta de entrada, con la espalda pegada a la madera y la mano puesta sobre el picaporte, temblando de pies a cabeza, con los dientes castañando por el frío y el susto. Mis ojos, adaptándose lentamente a la oscuridad creciente, se clavaron en lo alto de las escaleras. El pasillo del segundo piso era una boca de lobo, pero la luz gris que aún quedaba en el tragaluz permitía distinguir las siluetas de las puertas de las habitaciones. Y justo después, vi cómo la puerta de la recámara principal, la que se acababa de azotar con tanta violencia, empezó a abrirse de nuevo.
Pero no se abrió rápido, como lo haría una corriente de viento. Se abrió con una lentitud espeluznante, milímetro a milímetro, produciendo un rechinido agudo, largo, un lamento de metal y madera que me caló directo hasta los huesos. La puerta se abrió por completo, revelando la negrura absoluta del interior de la alcoba. No vi a nadie. No vi ninguna silueta clara en ese momento. Pero les juro por lo más sagrado que sé que había algo ahí dentro. Podía sentir una mirada fija, una presencia hambrienta, fría y maligna que se asomaba desde la oscuridad de esa habitación, observándome fijamente allí abajo en el vestíbulo, disfrutando de mi terror. Tras unos segundos de una tensión insoportable, la puerta volvió a cerrarse sola, con la misma lentitud deliberada, terminando con un crujido sordo. No me quedé ni un segundo más. No iba a averiguar qué clase de entidad habitaba en esa casa. Giré la perilla de la puerta principal con todas mis fuerzas, salí disparado hacia la calle y cerré de un golpe detrás de mí. Me quedé afuera, parado en la banqueta opuesta, tiritando bajo el frío del crepúsculo. El sol ya se había ocultado por completo detrás de los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de un color púrpura oscuro, sangriento, antes de dar paso a la noche. La fachada de piedra de la casa de mi suegro se recortaba contra el cielo como una fortaleza oscura, una silueta amenazante que parecía absorber toda la luz del entorno. Estaba exhausto, con el cuerpo adolorido por la descarga de adrenalina. Y no sé por qué lo hice. Supongo que es ese instinto morboso que tenemos los seres humanos y que nos obliga a mirar aquello que nos destruye, pero levanté la vista hacia el segundo piso. Fijé mis ojos directamente en la ventana de la recámara principal, la que daba hacia la calle. Como todas las luces de la casa estaban apagadas por el apagón, el reflejo del cielo oscuro permitía ver más o menos lo que había detrás de los vidrios y de las cortinas traslúcidas de gasa blanca. Y ahí fue donde vi lo que me quitó el sueño para siempre. La cortina se movió. No fue un movimiento sutil por el aire. Vi claramente como una mano pequeña empujó la tela hacia un lado. Y una silueta chiquita se pegó por completo contra el cristal de la ventana. Era la forma de una niña, con la cabeza ligeramente agachada y rodeada por esa masa amorfa de cabello largo, negro y enredado de la que mis amigos me habían hablado semanas atrás. Estaba parada ahí, asomada a la ventana, mirándome fijamente a mí, allá abajo en la calle. Nos quedamos observándonos durante lo que parecieron los momentos más largos y dolorosos de mi existencia. Aunque no podía verle los ojos debido a la oscuridad y a la distancia, sentí el peso de su atención. Una malevolencia pura, un odio helado que cruzaba el cristal y el aire de la noche para clavarse directo en mi mente. Entonces, al darse cuenta de que yo la estaba viendo, de que la tenía completamente descubierta y de que no apartaba la mirada por el shock, la silueta empezó a retirarse hacia atrás muy despacio, hundiéndose de nuevo en la negrura de la recámara, mientras la cortina volvía a caer pesadamente en su lugar original. Desde ese fatídico día, tomé una decisión inquebrantable que, les confieso, causó bastantes problemas y tensiones familiares durante los meses siguientes. Nunca más volví a poner un solo pie dentro de esa casa si no había alguien acompañándome. Si salía temprano del trabajo y sabía que no iba a haber nadie, prefería quedarme 2 o 3 horas encerrado dentro de mi automóvil, estacionado a una calle de distancia, aguantando el frío, el hambre o el cansancio, antes que cruzar ese umbral a solas. Mis suegros pensaban que me había vuelto huraño, grosero o que tenía problemas matrimoniales con Elena, pero yo prefería 1000 veces que pensaran eso, a confesarles el horror tan espantoso que se ocultaba en las entrañas de su hogar. Por suerte, nos mudamos 3 meses después de aquel incidente. Cuando finalmente subimos la última caja al camión de mudanzas, nos despedimos de mis suegros y me subí al carro para irnos por fin a nuestro propio departamento. Sentí que un peso descomunal se desprendía de mis hombros, sentí que volvía a respirar. Pero mientras el carro avanzaba alejándose por la calle, no pude evitar desviar la mirada hacia el espejo retrovisor, directo a la ventana del segundo piso. Sinceramente, hasta el día de hoy, yo no creo que esa casa estuviera realmente vacía cuando mis suegros salían a hacer sus cosas. Y lo peor de todo, lo que de verdad me aterra, es que a veces, cuando el silencio se vuelve absoluto en nuestro nuevo departamento durante la madrugada, escucho un crujido sutil, muy suave en el pasillo. Y no puedo evitar preguntarme si las casas viejas realmente albergan fantasmas, o si hay horrores tan oscuros que deciden pegarse a ti y seguirte a donde quiera que vayas.